Buenos días, iglesia. Bien. Vamos a considerar, hermanos, he titulado esta meditación neumatología empírica, neumatología práctica. Ahora vamos a explicar los términos. Y hoy iniciamos una serie de estudios cuya profundidad teológica es vasta. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo en estos 4 domingos que tiene el mes de marzo. Vamos a hablar de diferentes aspectos, vamos a hablar de un tema realmente profundo, pero no se asusten, si bien esto es una rama de la teología muy profunda, llena de textos, tiene aplicaciones muy, pero muy prácticas. Ustedes saben que el Espíritu Santo es mencionado 350 veces en la Biblia, de los cuales 88 veces nomás se menciona en el Antiguo Testamento, y hay 262 veces que se menciona en el Nuevo Testamento. Por eso es tan importante, para entender la naturaleza del Espíritu Santo, tener toda la Biblia, ¿no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Por eso los que no aceptan el Nuevo Testamento no pueden tener una concepción clara ni de quién es Dios, ni de quién es el Espíritu Santo, ¿no? Neumatología es la ciencia que justamente estudia la persona y la obra del Espíritu Santo. Esto viene de la palabra neuma, que en griego significa viento, significa espíritu, significa aliento, ¿no? Y es una rama de la teología muy importante que estudia la realidad del Espíritu Santo, su naturaleza, su interacción con nosotros y su obra en nosotros. Por eso hacemos bien, si bien esto no es una clase, son los mensajes de domingo, pero es muy importante hacer énfasis, hermanos, en la persona del Espíritu Santo. Yo decía que el estudio es vasto, abarca muchos aspectos. Hoy solo vamos a hablar de la personalidad del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo como Dios y como persona. Estas cosas que deberían estar muy claras entre nosotros, no ha sido siempre así, y realmente son conceptos gloriosos. A mí me hizo acordar a lo que dice Romanos 11:33, que dice: oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así que nos preguntamos, ¿quién es el Espíritu Santo? Y para eso tenemos que hablar de la Trinidad, hermanos. Ustedes saben que creemos que Dios es uno, no creemos en 3 dioses, pero que se manifiesta en 3 personas separadas. ¿Cuántos entienden el tema de la Trinidad? Qué bien, Lucy, te admiro. Juan, más o menos, yo no lo entiendo. Cuanto más lo estudio, la verdad que no lo entiendo, pero recurría a los gráficos que se usan en la escuela dominical. Ustedes saben que nosotros creemos que Dios Padre no es el Hijo, Dios Padre es Dios, el Hijo es Dios, pero no es el Padre, y el Espíritu Santo es Dios, pero no es ni el Padre ni el Hijo. A mí también tengo ahí una imagen muy naif, muy infantil, lo saqué de las enseñanzas para los chicos, porque me parece tan importante entender. Ahí usted puede ver una imagen de una jarra con agua dividida en 3 vasos. Son 3 vasos, pero en esencia son lo mismo, ¿no? Igual que cuando enseñamos, hemos aprendido tanto del Apple en esto. Hoy no ha venido Irene, pero recuerdo cuando Irene explicaba la Trinidad con los 3 fósforos, ¿no? Y unía los 3 fósforos haciendo una sola luz. Muy, pero muy gráfico. Es que me hizo acordar cuando el Señor se encuentra con Nicodemo. ¿Se acuerda usted? Tiene una imagen ahí de Jesús encontrándose con Nicolás, Nicodemo, que era sacerdote. Él vino a Jesús de noche. Bradus dice que todos venimos a Jesús de noche, ¿no? Porque todos venimos en la noche de nuestra vida. Yo pensé que esto iba a entrar acá, pero no ser macana. Bien, ¿se acuerdan en esa noche que Jesús se encontró con Nicodemo? Dice la Biblia en Juan 3, del 8 al 12, el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Me imagino la cara de Nicodemo escuchando esto, ¿no? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y mire qué interesante lo que le dice el Señor. Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Señor esperaba que ya con la revelación del Antiguo Testamento pudieran entender la realidad del Espíritu Santo. Sin embargo, esto estaba oculto a través de sus tradiciones. El pueblo de Israel iba increciendo en su rechazo a la propuesta de Dios del Mesías. Ustedes saben que hasta el día de hoy los judíos siguen esperando al Mesías. Y en su apartamiento de Dios, en su apartamiento de las Escrituras, llegaron a creer un montón de cosas. Y los judíos hoy creen que el Espíritu Santo es como una fuerza, como una fuerza activa, pero para nada creen que es una persona y mucho menos creen que sea Dios. Pero el Señor esperaba que Nicodemo entendiera esto. Y respondiendo a Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creéis? ¿Cómo creeréis si dijere cosas celestiales? A mí me alienta mucho esto, ¿no? Porque el Señor le hablaba de cosas muy profundas que Nicodemo no alcanzaba a entender. Luego él se va a convertir al Señor, pero él no alcanzaba a entender con su razonamiento, con lo que había aprendido. Y el Señor le decía que hay cosas mayores, ¿no? Si le expliqué cosas terrenales y no las entendieron, no las creyeron, ¿cómo van a entender si les explico las celestiales, ¿no? No siempre, por eso el tema de la Trinidad, hermanos, a mí me da mucha paz, que no la alcanzo a entender demasiado bien, pero me da paz que no somos llamados a entenderlo. Somos llamados a creerlo. No siempre, hermano, lo más verosímil es la verdad. Yo le voy a contar una anécdota que usted le habrá escuchado en muchas predicaciones, seguramente. Es una antigua anécdota, una antigua historia, pero a mí me parece que ilustra tan bien, no he encontrado alguna que sea tan explicativa, ¿no? Dice que una mujer nunca había viajado en tren. ¿La conoce la anécdota? Dice que una mujer nunca había viajado en tren, ¿no? Entonces imagínense, estaba contenta, subió al tren, nunca había visto esto. Y veía que al costado de la vía había unos postes que sostenían unos cables, ¿no? Eran los cables del teléfono. Entonces le preguntan a los muchachones que estaban ahí, ¿qué son esos cables? Y los muchachones vieron que era una mujer bastante ignorante, le dijeron, son tendederos de ropa. Dice, ¿pero por qué están tan altos? Y para que no lo pisen las vacas, le dice. Y la mujer dice, claro, qué lógico que sonaba esto. Un hombre que estaba escuchando todo le dice, no, señora, mire, esos muchachones se están riendo de usted. Por esos cordones, que usted le llama cordones, circulan pequeñas partículas que llevan la voz de una persona a miles de kilómetros. Y la mujer le pegó un carterazo. No siempre lo más verosímil, era más verosímil pensar que era tendedero de ropa, ¿no? Usted sabe, con esto pasa así. Yo no estoy diciendo en absoluto que la fe esté reñida con la razón, en absoluto, no es así. Pero digo que entender a Dios supera nuestro entendimiento, ¿no? Si el amor de Dios, nomás uno de sus atributos, dice el apóstol Pablo, que excede a nuestro entendimiento, imagínense entender a Dios mismo, su naturaleza. Yo descanso en esto, hermanos, porque si yo entendiera a Dios, si yo pudiera explicar a Dios, Dios sería muy chiquito, ¿no? Si entraría en mi razonamiento, pero Dios excede. Aparte, los mismos apóstoles reconocieron esto. Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios, estaba frente a Dios y el verbo era Dios. No, Juan, ¿cómo es el tema? Y él dice que el versículo 14, aquel verbo, Juan, ¿cuál? El que estaba con Dios, el que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. A mí me parece que Juan tampoco tenía la total claridad, ¿no? Pero él defiende, insiste como buen judío, que aquel verbo se hizo carne. Quizás un texto más importante del Evangelio de Juan, ¿no? Que se hizo carne y así se inició el misterio de la piedad. Se sabe que Dios tiene un misterio, que es Cristo. Cristo tiene un misterio que es la Iglesia y la Iglesia tiene un misterio que es el misterio de la piedad, que aparece en 1 Timoteo 3:16, donde dice que Dios fue manifestado en carne, primeramente en Cristo, en Él fue justificado el Espíritu, visto de los ángeles,
Pero en el ministerio terrenal de Jesús no fue creído en el mundo antes de ser recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad va más allá de la encarnación de Cristo. Va el tema que Dios se manifestó en carne, primeramente en Cristo, luego Cristo se corporizó en la iglesia, y la iglesia tiene la misión de predicar al mundo, y una vez que Cristo sea creído en el mundo, este Cristo, que es la iglesia, va a ser recibido arriba en gloria. Amén. ¿Le parece? Pero así es lo que la Biblia enseña. Bueno, además, usted tiene ahí una imagen. Muchos creen, no solo los judíos, muchos creen que el Espíritu Santo no es una persona. Por eso hacemos énfasis esta mañana en esto. Muchos creen que eso es la fuerza activa de Dios. Es como que Dios fuera la usina eléctrica y nosotros somos la lamparita, como usted tiene ahí en el dibujo, y el Espíritu Santo vendría a ser esa fuerza, esa electricidad, ¿no? Esto no es nuevo, usted sabe que para eso tenemos que hacer un poco de apología. Arrio fue un hombre que en el siglo IV, por eso los testigos de Jehová, que también creen en estos, dicen que Arrio fue el primero de los testigos de Jehová, porque él fue condenado por hereje, por los diferentes concilios ecuménicos que reunían a los obispos, a los primeros obispos ahí en el siglo IV, y él fue condenado por hereje por no aceptar ni la Trinidad, ni la deidad de Cristo, y mucho menos la deidad del Espíritu Santo. Pero esto no murió, siguió vivo en muchos herejes. Por ejemplo, en el siglo XVI, usted lo tiene ahí, a Socino. Socino es muy importante porque él fue contemporáneo a la Reforma. Sin embargo, él, a diferencia de los otros reformadores, él sostenía las ideas de Arrio. Inclusive tiene toda una argumentación donde lo cita a Arrio como el primero de los cristianos. Él tampoco creía en la Trinidad, ni creía en la deidad, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, y mucho menos como una persona. Así que, hermanos, vemos, y hoy, por ejemplo, grupos, no solo los testigos de Jehová. ¿Alguien conoce el movimiento La Ramita? La Ramita, o la Iglesia del Camino. Bueno, junto con los testigos de Jehová, son grupos que no creen ni en la deidad de Cristo, ni en la deidad, ni en la personalidad del Espíritu Santo. Tengo miedo que esto... Además, hermanos, Dios no es como la botánica, ¿no? Usted tiene ahí una imagen de las... no sé si ha hecho esta experiencia de meter las flores con fluidos con colores, y las flores después... Yo me acuerdo que quedé tan impresionado en la primaria cuando lo hicieron. ¿Lo han hecho en la primaria? Usted en la botánica usted puede tener una teoría, bueno, hace un experimento, ¿no es cierto? O los germinadores. ¿Quién no ha hecho un germinador? ¿No? Maravilloso. O Dios, si me permite, no quiero ser irreverente, pero Dios no es como una rana que uno podría hacer una autopsia y ver su naturaleza. Dios no es así. Es más, la teología escapa al razonamiento de las ciencias naturales. Por eso nos tenemos que contentar, hermanos. Dios no ha dejado a nuestra interpretación su naturaleza. Dios se ha dado a conocer. Dios se ha revelado, hermanos. Dios no es el Dios de Baruch de Spinoza, no Tato, el esposo de Karin. Baruch de Spinoza fue un teólogo, un filósofo, que decía que Dios no era una persona, que Dios estaba en la naturaleza. Nietzsche creía, por ejemplo, en ese Dios. Dice, si querés acepto a ese Dios. Einstein aceptaba ese Dios. Pero claro, Dios y su naturaleza no es, hermano, fruto del razonamiento de los filósofos. El apóstol Pablo dice, no ha enloquecido Dios a los filósofos, a los estudiosos. Dios se dio a conocer a quien quiera creer y a quien quiera tener una relación con Él. ¿No le parece maravilloso? Que nosotros conozcamos a Dios. Y los filósofos que en sus estudios no han conocido a Dios, Dios se ha dado a conocer a quienes abran su corazón. Por eso vamos a ver la palabra. Usted tiene un bosquejo ahí de lo que vamos a ver. Vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Vamos a ver primero qué es el representante de Jesús en la tierra y en nosotros. Vamos a ver que es una persona, y vamos a hacer mucho énfasis con nuestro tema, y vamos a ver que es Dios, el Espíritu Santo, como Jesús es Dios y como Dios Padre es Dios.
no creo que veamos, yo les voy a dejar estos apuntes en el WhatsApp de la iglesia, pero no creo que alcancemos a ver su obra en nosotros. Usted tiene muchos textos, se va a llevar tarea para su casa, pero aparte tampoco quisiera invadir los otros aspectos que vamos a ver a través de los diferentes domingos. No se lo pierdan, hermanos, estos estudios que vamos a hacer sobre el Espíritu Santo. Así que primero es el representante de Jesús. Él dijo en Juan 14, 16, después vamos a ver más ampliamente Juan 14, pero dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. La palabra consolador es muy interesante en el griego, es la palabra parakletos. Por eso en muchos teólogos y en muchos estudios, en vez de decir Espíritu Santo, se dice paráclito, que es una castellanización de la palabra parakletos. Para significa al lado y kletos significa llamado. Eclesía, ¿se acuerda? Ek hacia afuera, lo llamado fuera. Bueno, parakleto es uno llamado. Mire cómo ya desde el nombre que le dio el Señor se habla de una persona. Es uno llamado para ir al lado. A mí me da la idea del que camina con vos y te abraza, ¿no? Un parakleto. También se traduce abogado. Bueno, pero y el Señor dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro. Es muy importante esto, la palabra otro, hermano. Usted sabe que otro, hay dos palabras griegas que se traducen otro. Una es la palabra alos y otra es la palabra héteros. Dirá cuál es la diferencia entre ellos. Alos significa otro, pero otro igual. Y hétero significa otro, pero otro diferente. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que aunque vinieran ángeles y os anunciaran otro evangelio, héteros, no que haya otro, héteros. No hay otro evangelio, otra cosa diferente. Pero la palabra que usa el apóstol Juan no es héteros. No es que él rogaré al Padre y os dará otro consolador diferente, no. Usa la palabra los, otro igual. O sea, un consolador era el Cristo, amén. Pero él se iba a ir, iba a venir otro de igual naturaleza a los, otro igual, ¿no? Vamos a leer por eso Juan 14. Ustedes saben que Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17, todos esos capítulos ocurren en una noche, la última noche que Jesús fue entregado. Y todo es un solo discurso. Usted sabe que la división en capítulos, y mucho menos los títulos, son totalmente arbitrarios. En su Biblia, por ejemplo, usted puede tener que desde el versículo 15 del capítulo 14 de Juan, tiene un título que le puso un hermano, seguramente, con muy buenas intenciones, pero del versículo 15 pone, Jesús promete el Espíritu Santo, ¿no? Pero todo Juan 14 habla del Espíritu Santo. Hay algunos hermanos, aceptamos lo que otros piensan diferente, pero los hermanos, el grupo de los hermanos vio hace más de 200 años que no podía hablar de arrebatamiento. Muchos ven en Juan 14:3, por ejemplo, que dice, vendré otra vez. Muchos hermanos, inclusive en las asambleas, creen que habla del arrebatamiento, pero eso rompe un concepto hermenéutico, que no puede haber arrebatamiento en los evangelios. Pues si el Señor hubiera hablado de arrebatamiento, ni en Mateo 24 ni en Juan 14 hay arrebatamiento, pues si no, no sería un misterio revelado por Pablo en 1 Corintios 15. Si ya era algo revelado, no sería un misterio revelado por Pablo, ¿no? Bueno, pero entonces desde el versículo 1 habla de Juan 14, pero vamos a ver desde el versículo 8. Después, si quieren, en las charlas podemos profundizar esto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Mire cómo habla. Juan 14 es una porción que no es tan usada para hablar de la Trinidad. De la triunidad de Dios hay unas pruebas contundentes en Juan 14. Por eso lo puse ahí, Jesús promete el Espíritu Santo, se lo pongo entre paréntesis, porque este es un título arbitrario que le puso a alguien y que la verdad que rompe
también un recurso literario que es la epanadiplosis. Si se olvida no importa, no hemos venido a aprender recursos literarios, pero la epanadiplosis es un recurso literario muy común en la Biblia, donde un concepto empieza con la misma expresión y termina con la misma expresión. Usted recordará, por ejemplo, regocijados en el Señor siempre. ¿Otra vez digo? Regocijados. Eso es una epanadiplosis. Usted recordará 1 Corintios 11, dice el apóstol Pablo, en esto no os alabo, y empieza a describir las irregularidades de la cena en la iglesia de Corinto y termina diciendo, en esto no os alabo, epanadiplosis. En Juan 14, ¿se acuerda cómo empieza Juan 14? Dice, no se turbe vuestro corazón. Y la epanadiplosis termina en el versículo 27 que dice, no se turbe vuestro corazón. Así que si uno le pone un título ahí como si el Señor hablara de dos cosas, en la Biblia aparece en el versículo 1 Jesús caminó al Padre y en el versículo 15 dice la promesa del Espíritu Santo, como si el Señor hablara 20 cosas a la vez. Nosotros somos así de hablar varias cosas, pero el Señor habla de una sola cosa en Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17. Bueno, el 15 dice, si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro, como ya leímos, otro igual, consolador, paracletos, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Escuche esto, hermanos, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es muy importante entenderlo, hermano. El Espíritu Santo es la dispensación de Cristo en nosotros. Cristo se dispensó en nosotros a través del Espíritu Santo. Es otra persona, pero es el Espíritu de Cristo. Nosotros decimos que Cristo vive en nosotros, pero vive a través del Espíritu Santo. Nosotros decimos que Cristo está presente en la iglesia, amén, a través del Espíritu Santo. Eso tiene un montón de implicancias prácticas. Mira el 18, dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, como dijo en el versículo 3, vendré otra vez, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis en aquel día. ¿Cuándo? En aquel día cuando venga el Espíritu Santo. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, su hermano, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Escuche esto, hermanos. Este texto es terriblemente importante. Y vendremos a él. Jesús había dicho en el versículo 3, vendré otra vez. Pero acá dice, vendremos con el Padre en el Espíritu. Oh profundidad de los misterios de Dios, hermano. Eso es la presencia de Dios en nosotros. En el Antiguo Testamento esto venía sobre algunas personas. Y hoy vino y se quedó. ¿Sentís a Dios dentro tuyo, hermano? Esa es la realidad del Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a ver varias cosas. Se le puede contristar, se lo puede apagar. Pero él dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice el 26, más el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe. Ahí finaliza la epanadiplosis. Si no, no me lo googleé ahora, epanadiplosis se llama. Pero si se olvida no importa. El tema es que es una sola idea, la de Juan 14, y que algunos hermanos, por más que bien intencionados, le pusieron el título en el versículo 15, y rompe la epanadiplosis. Dice versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. ¿Cuándo oyeron? Lo oyeron en el versículo 3. Si me amarais, os habríais regocijado, porque os he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Bueno, antes, hermano, de ascender al cielo, Jesús declaró a sus discípulos, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No se turbe tu corazón.
le decía el Señor. Ellos estaban apesadumbrados, Jesús iba a morir, le había anunciado su muerte, sabían que él iba a morir. Por más que el Señor anunció su resurrección, ellos estaban turbados, estaban tristes. Vamos a ver que en el capítulo 16 le va a decir, se entristecieron, pero tendrían que llenarse de gozo, porque conviene que yo me vaya. Y así viene el Espíritu Santo. Fíjese, dice 1 Juan 2:1, dice, Jesús dijo que Paracleto tenemos para con el Padre. Y llama Paracleto a Jesús, y Jesús llama Paracleto al Espíritu Santo. Note esto, hermano. Es algo descrito en la Biblia. Pero nuestro tema hoy, si bien podríamos hablar largo rato, no sé, yo no sé si tengo la capacidad para explicar sobre el Espíritu Santo, pero hoy nos centraremos en que el Espíritu Santo es una persona, no como creía Arrio, no como creían algunos de los que estaban en la Reforma, y no como lo que creen los testigos de Jehová o muchos judíos mesiánicos, lamentablemente, y muchos judíos hoy. Bueno, los árabes también creen que el Espíritu Santo es como una fuerza, es como una fuerza, como una electricidad. Y ustedes tenemos los argumentos que tenemos para ver lo que es una persona. Estos argumentos podrían venirse en nuestra contra cuando digan, no, pero ustedes dicen que entonces están con el aborto. No. Nosotros también creemos que el aborto es puede ser que no corresponda a personas según estos términos, pero eso es la vida sagrada de Dios. ¿Amén? Claro que sí. Pero una persona tiene voluntad, tiene emociones y tiene intelecto, hermanos. Usted tiene un grafiquito, se va a quedar con esto su PDF, y ahora vamos a ver cada uno de los pasajes. Hay muchos pasajes, no sé si tienen tiempo, tipo 2 horas para ver. Pero vamos a ver algunos rápidamente, hermanos. Usted tiene el resumen ahí, pero vamos a ver, por ejemplo, en Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo va a enseñar y va a recordar las cosas. Hermano, esto no lo puede hacer una fuerza. En el 15:26 de Juan dice que Él dará testimonio de mí. En Juan 16:8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una fuerza no puede convencer. Quiere decir que argumenta, trabaja con nuestro corazón y con nuestro intelecto. Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hechos 10:19, mire qué interesante, hermano. Esto es un sopapo a los que creen que es una fuerza. Porque acá dice que el Espíritu habla. Dice Hechos 10:19, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Le dijo el Espíritu. Aquí 3 hombres te buscan, ¿recuerdan ahí cuando él ve esta visión y venían a buscarlo para ir a la casa de Cornelio? Hechos 13:4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo envía, no solo habla, convence. Hechos 15:28 dice, ¿se acuerdan del concilio de Jerusalén? Dice que le pareció bien al Espíritu Santo. Hermanos, tiene una opinión formada, se lo consultaron, oraron, es una persona, no cabe duda. Dice Hechos 16:6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que ejerce una voluntad, tiene volición, tiene decisiones volitivas que tienen que ver con su voluntad. Por ejemplo, dice Romanos 8:9, esto es muy importante. Yo quedé impresionado por lo que dice Romanos 8:9. Fíjense cómo el apóstol Pablo usa de manera intercambiable Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Como Juan llamaba Paracletos a Jesús y como Jesús llama Paracletos al Espíritu, hay esa relación, ¿no? Si bien son 2 personas, es un solo Dios, hermano. No somos. Mi amigo el rabino me dice, vos tenés un Dios griego, un Dios tricefálico, me dice. No. Dios es uno. ¿No es cierto? Deuteronomio 6 dice, Jehová el Señor, la Shema, hebrea. Oye Israel, Jehová el Señor, uno es. No, hermano, nosotros no creemos en 3 dioses. No lo podía entender Juan, lo voy a entender Juan el apóstol. Bueno, Juan sí lo entiende, dice que lo tiene más claro. Pero es algo que escapa
Insisto, yo no estoy diciendo que la fe sea irracional, pero entender a Dios escapa a nuestro razonamiento, hermano. Fíjese, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, note Espíritu de Dios, mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo. ¿Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo? Amén, claro que sí. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedirnos como conviene lo sabemos, pero el Espíritu intercede. ¿Sabía esto, hermanos? Que el Paracleto que tenemos intercede en nuestra debilidad. Dios mismo dentro de nosotros intercede con Dios. Como vamos a ver más adelante, ¿quién entiende mejor el corazón de Dios? Sino Dios mismo, ¿no? Dice Romanos 8:27, más el que escudriña, 15:30. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, amor del Espíritu, note esto, hermano, no es el amor al Espíritu, es el amor que el Espíritu tiene por nosotros. Por ese amor, el apóstol Pablo rogaba a los hermanos. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. 1 Corintios 12:11, que habla de los dones, un tema que merece todo un tratamiento especial, hermano, el tema de los dones, pero por lo pronto vamos a decir que 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu reparte como Él quiere. No es una metáfora. Está hablando del Espíritu de Dios que reparte los dones, que son el botín de guerra, dice el apóstol Pablo en Efesios 4, del triunfo de Jesús en la cruz, y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Cristo, reparte estos dones como Él quiere. Y mire 2 Corintios 3:17, hermano. Yo lo tengo escrito en mi escritorio allá y me recuerdo todos los días, 2 Corintios 3:17, que dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor Jesús es el Espíritu. Son dos personas, pero es un solo Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Hay libertad. Donde se mueve el Espíritu de Dios, hay verdadera libertad. Se liberan de las opresiones. La gente, porque acepta a Cristo, porque Cristo nos hace verdaderamente libres. Ahora dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu, vamos a ver después que se lo puede entristecer, así que mire, se lo puede apagar. Mire si no será una persona, ¿no? Usted no puede entristecer la corriente eléctrica. O decir, ¿qué corriente triste? Pero el Espíritu Santo se entristece por nuestro pecado, por nuestro alejamiento de Dios, por nuestra falta de comunión con Dios. Dice Tito 3:5 que nos renueva. El Espíritu Santo actuando en nosotros, hermano, nos renueva. El apóstol Pablo dice que aunque este hombre, el cuerpo, se envejece cada día, el interior se renueva. Y él se lo explica a Tito diciendo que hay una renovación en el Espíritu Santo. Y Apocalipsis 22:17, escuche esto, hermano, dice, el Espíritu y la esposa dicen ven. La esposa, claro que dice ven. Es el grito de la iglesia, el saludo de los primeros cristianos, ¿no? El Señor está viniendo. Ven, Señor Jesús. Amén. Pero también lo dice el Espíritu. El Espíritu y la esposa dicen ven. Bueno, una persona a quien podemos ofender, vimos, ¿no es cierto? Una persona a la que se la puede resistir. Se puede resistir al Espíritu Santo, se puede blasfemar contra el Espíritu Santo resistiendo, y como dice el apóstol Pablo, quien creo que escribió la carta a los Hebreos, dice que se puede resistir al Espíritu de gracia y pisotear la sangre que Cristo derramó por la humanidad. Se lo puede contristar, como vimos, se puede impedir el accionar del Espíritu Santo con nuestro pecado. Mire qué caballero que es Él. Él está dentro de nosotros, conquistándonos, tomando lugar en nuestra vida, ¿no? Pero es caballero. Si uno no quiere. Hermano, yo te pregunto acá en esta hora, ¿cómo andas en ese proceso?
¿Qué tantas barreras o puertas ha abierto dentro de tu corazón y de tu vida y de tu intelecto el Espíritu Santo? ¿Qué tanta comunión tenés con Dios, con la palabra de Dios, en la intimidad con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto dejas obrar al Espíritu Santo en nuestra vida? Y se puede interrumpir también. Bueno, en Juan 16 ya lo hemos, no lo hemos leído, lo vamos a leer ahora. Dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo también trabaja en la obra de evangelización. Nosotros debemos orar y cuando uno predica el Evangelio, hermano, no es que uno tiene que usar argucias comerciales, como a veces veo que hay técnicas que se usan para convencer. ¿Vieron? No sé si hay algunos vendedores que son muy hábiles en redarguir, ¿no? En tomar. Bueno, pero nosotros predicamos, oramos al Señor y oramos a veces para que Dios use nuestra torpeza, ¿no? Y el Espíritu Santo convenza de justicia y de juicio. El Espíritu Santo convence. El Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Veo que tiene cosas que ven pero muy prácticas. Bueno, en segundo dijimos que es una persona, que es Dios, y usted tiene muchos pasajes acá donde aparece el Espíritu Santo junto al Padre y junto al Hijo. Son pruebas todos estos pasajes de la triunidad de Dios. No hace falta que citemos 1 Juan, que es un texto un tanto polémico, sino acá tenemos un montón de pruebas de la Trinidad. Después usted se lo va a llevar como tarea y va a revisar cada uno de estos pasajes y va a ver cómo siempre se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y además se le atribuyen cualidades divinas. Es omnipresente, según el Salmo 139, anuncia el futuro, porque Él dice, os declarará las cosas. Por ejemplo, cuando vino el Espíritu Santo, el apóstol Juan pudo escribir que Judas era ladrón. Él no lo sabía. No sabía. Judas vendía también el envase, hermano. A veces me aterra. Cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, no es que te dijeron, está hablando de Judas. ¿Viste? El carnal de Judas. No. ¿Se acuerdan lo que dijo cada uno? ¿No se lo oyó? Mire qué bien que vendía la imagen Judas, ¿no? Sin embargo, con el tiempo, inspirado por el Espíritu Santo y con el diario del lunes, Juan pudo escribir que Judas era ladrón y sustraía en la bolsa. Eso fue algo que le reveló. Él no lo sabía cuando Judas manejaba la bolsa de los apóstoles, la bolsa con el dinero. Y puede ser blasfemado. La blasfemia con el Espíritu Santo es muy seria. El Señor Jesús dijo que cualquier pecado va a ser perdonado, menos la blasfemia. Y nosotros entendemos que es blasfemar, rechazar, pisotear al Hijo de Dios, pisotear la sangre, como dice la carta a los Hebreos. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es atribuirle también a Satanás la obra de Dios. Yo no sé si todos los que estamos acá hemos sido vencidos por el Espíritu Santo y hemos sido recibidos. No creo que lo alcancemos a ver, pero uno cuando recibe a Cristo, eso que decimos tan coloquialmente, uno recibe el Espíritu de Cristo. Y el Señor dijo que recibimos poder cuando venga el Espíritu, ¿no? Y pasó algo tremendo en Pentecostés, hermano, como el Señor dijo que se iba a ir a la cruz, iba a venir otra vez, vino en Pentecostés. Y llenó a esa multitud que estaba atemorizada, que estaba con miedo de los judíos. Y de repente salieron a contarle al mundo que Jesús era el Mesías. Recibieron el poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra. Mira lo que dice Juan 16:1. Dice, esta cosa os he hablado para que no tengáis tropiezo. Mire, este es lo que les dice el Señor. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Ustedes saben, todos los martes yo participo de una reunión de oración con hermanos de varios países.
Oramos por la iglesia perseguida. Nos llegan testimonios tremendos de países del África, de la ruta de la seda. Hay mucha persecución ahí. El tema es que la gente que lo persigue cree que está sirviendo a Dios. Qué bárbaro, ¿no? Como dijo el Señor. Hay judíos que creen que sirven a Dios. Y el Señor dijo que el que no honra al Hijo no honra. Hay evangélicos que creen que los judíos sirven a Dios. Mira el versículo 4 de Juan 16, dice: mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero mira qué hermoso, claro, todo el contexto de Juan 14, 15, 16, y en medio de la tristeza, el Señor es la última noche que pasa con ellos. Pero mire qué alentador estas palabras, dice el versículo 7, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De pecado? Por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre. El Espíritu Santo convence de que la justicia de Dios fue satisfecha con la obra de Cristo. Por lo más que nosotros nos esforcemos, hermanos, hay una creencia popular que cree que los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno. Siempre aparece esto en los dibujitos. Es una creencia popular. Bueno, está bueno para las tradiciones, para las supersticiones, pero nada que ver con la revelación divina. Por más que uno se esfuerce, hermanos, por lo más que uno quiera agradar a Dios. Dice la Biblia que el querer portarnos bien para agradar a Dios, para Dios son como trapos menstruales. ¿Sabía usted esto? Es mejor descansar en la justicia que Él ofrece, y eso solo lo hace el Espíritu Santo convenciéndonos que la justicia de Dios fue satisfecha y Jesús fue al Padre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. También el Espíritu Santo es llamado el Espíritu Santificador, porque gracias a Él, a través de los frutos que Él obra, que seguramente vamos a ver en estos domingos, hay una obra de reproducción de Cristo, como habla Juan 15, ¿no? O sea que el fruto reproduce a la planta. Y el proyecto de Dios no es que seamos salvos, sino que nos parezcamos a Cristo. ¡Ay, cuánto le falta en mí! Pero el Espíritu sigue trabajando, está empeñado en esto, me emociona. No se cansa. A veces Dios me disciplina también, para que participe de su santidad. Él nos disciplina como padres. Dice, versículo 13, el 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Claro, si le explicaba todo junto, imagínense. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Este pasaje es introductorio a lo que vamos a seguir viendo los otros domingos, que tiene que ver con la obra. Usted tiene un gráfico aquí que dice su obra en vosotros, pero yo lo voy a dejar para los otros hermanos. Igual yo le voy a dar como adelanto este material, y hay varios textos que hablan acerca de lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Por lo pronto queremos dejar en claro que el Espíritu Santo es el representante de Cristo, que es una persona, no es una fuerza. ¿Amén? Es muy importante, hermano. Es muy importante entender lo que Dios se ha revelado de Él y no lo que la gente cree o le suena más, como a la mujer de los cables del teléfono. Suena más lógica, suena más creíble, pero esto no es verdad. Ojalá, hermanos, podamos no solo creer y estudiar quién es el Espíritu Santo, sino disfrutar su presencia, que Él siga ganando espacios en nuestra vida, para el crecimiento nuestro, para la gloria suya y para la extensión del reino. Gracias por su atención.